Bueno, bienvenidos y bienvenidas a otro capítulo, o más bien a otra versión de nuestra serie Orígenes. En este caso estamos hablando de las entrevistas que hacemos antes de cada uno de nuestros coloquios, cada una de nuestras charlas científicas. Hoy en particular estamos entrevistando a Juan Diego Soler, quien es una persona que es, pues, es un amigo que conocemos aquí en la Universidad de Antioquia ya hace bastante rato, y nos gustaría pues que más de las personas que ven este programa lo conozcan. Entonces, Diego, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Germán? Muchas gracias por esta invitación. Bueno, Juan Diego, ¿dónde estás en este momento? Como para empezar por ahí. Estoy en Roma, Italia. Ah, ok, estás en Roma y ahí estás basado, estás viviendo ahí. Sí, estoy viviendo en Roma desde agosto del año pasado. Antes estaba Ok, en Heidelberg, sí. ok, ok, ok. Bueno, y pues actualmente eres investigador en astronomía. Exactamente. Soy investigador, o sea, oficialmente mi afiliación oficial, soy investigador del Instituto de Planetología y Astrofísica Espacial. Sí, es un instituto que se llama IAPS y está afiliado al Instituto Nacional de la Ricerca Científica, el INAF, que es el Instituto Nacional, pues, de Investigación Científica e Instituto Nacional de Astrofísica, que es como la sombrilla que cubre todos los institutos de investigación en astrofísica en Italia. Qué bueno, pero bueno, echemos un poco hacia atrás en el tiempo. Entonces, ya estás en un lugar y en una posición pues fantástica, viviendo en una ciudad maravillosa. Pero ¿dónde empezó este viaje hacia ser investigador en astronomía? Cuéntanos. Yo soy físico de los Andes, yo estudié física. Yo hice pregrado en física y mi tesis, creo que, pues no necesito ir en detalle, pero mi tesis en física en los Andes era en factores de forma del protón. O sea, yo hice física de altas energías teórica. Eh, Se Después, podría argumentar que todo eso es astrofísica porque los protones son parte del universo. obviamente todo es astrofísica, o sea, todo cumple las leyes de la física y en el sentido que todo está dentro del único universo que conocemos es astrofísica. Después hice una maestría en los Andes también. Esa sí era experimental. Yo hice caracterización de detectores de microcintas de silicio para recepción de rayos X. No tenía que ver con astronomía, era con física médica. Y después de eso yo me fui a vivir a España, a trabajar a España en tratamientos de radioterapia. Yo hacía simulaciones de Monte Carlo para calcular dosimetría en tratamientos de radioterapia, cuando eso era pues una novedad ya hace una pila de años, ahora ya eso se expande cada día. Y ahí fue donde yo dije, bueno, yo ya quiero estudiar astrofísica y yo hice un doctorado en astronomía y astrofísica en la Universidad de Toronto, en Canadá, ya después de esa experiencia en física médica. Ok, pero entonces, claro, tú tenías entonces por allá atrás en tu mente las ganas de estudiar astronomía desde antes, o fue en ese momento en España que dijiste, esto está interesante"? No, no, desde siempre fue la motivación para estudiar física. Ustedes son afortunados. No tú, Germán, porque tú eres igual de viejo a mí, pero los jóvenes de ahora que tienen una carrera de astronomía en Colombia. En esa época no existía y le decían a uno, pues lo más similar es como física, o si le decían a uno que era una buena idea, ¿no? Porque la mayoría de gente era, no, luego es economista o ingeniero mecánico. Entonces, Esas profesiones que de verdad son como el sueño de mucha gente. Pero pues no sé, hay gente que tiene otros sueños y uno de esos hay sueños gente que es tiene otros la física, sueños. la astronomía. Sí, claro. ¿No? Y alguien tiene que hacerlo, ¿no? O sea, si todos somos economistas y ingenieros mecánicos, pues no tendríamos físicos, ¿no? Entonces, alguien tiene que hacerlo. Siempre estuvo el germen ahí, Germán. Yo quería estudiar astrofísica y obviamente por todas las fuentes, Carl Sagan, todo, pero, o sea, más que todo fue como por una curiosidad. Hay un personaje que a mí me guió bastante, que fue Federico Ardila, el matemático, que está en una Ujú. universidad en California. Él fue la persona que me convenció, o sea, no es una locura. Hay gente que hace astrofísica y hace su doctorado y se va a otro lado, pues hágale. Para mí se demoró bastante, como para Federico también. Él, antes de irse para Estados Unidos, estudió matemáticas en Colombia y pues fue como
uno no sabe por dónde lo llevan los caminos de la física, ¿no? En últimas me ha servido mucho lo que aprendí en física médica, está relacionado con lo que yo he hecho en astronomía también. Y pues alguna vez en la vida hay que calcular los factores de forma del protón, o sea, lo recomiendo mucho, es un pasatiempo sabroso. No, Pero sí, y es fantástico que lo digas porque de verdad muy pocas veces, o no siempre en general, es el camino, ¿no? O sea, claro, en muchos casos sí es como pregrado en astronomía, maestría en astronomía, doctorado en astronomía, y todo directamente alineado, y pues eso no es necesariamente el camino, y uno se puede de hecho divertir bastante, pues explorando diferentes áreas del conocimiento, ¿no? claro, y creo que es algo que es bien importante ahora en esta época de la hiperespecialización, donde uno puede volverse especialista en la misma área y estar siempre con la misma gente. Las ideas muchas veces son eh, interdisciplinarias, o sea, traer las ideas, gran parte del progreso viene de traer las ideas de un campo de investigación a otro campo de investigación, y en últimas enriquece la discusión y como tu caja de herramientas, que es lo más importante que puede tener alguien que se dedica a la física, es la caja de herramientas que tiene uno, ¿no? Porque en últimas, pues nuestro oficio es resolver problemas y pues vale la pena tener una caja de herramientas bien nutrida. Claro, sí. Pero bueno, yo te quería preguntar otra cosa, pues como pareciera como que no hubiera más camino entre el doctorado y donde estás ahora, pero pues de hecho has recorrido un camino bastante largo y voy a hacer la cuña de una vez, me ha llevado hasta la Antártida, un montón, además de lugares fantásticos, y lo recomiendo para que conozcan la historia completa, que compren y se lean el libro Relatos del Confín del Mundo y del Universo. Está supongo que todavía, no, hace rato no paso por una librería, pero sospecho que está todavía vendiéndose como pan caliente. Entonces, hacen y cojan su copia para aprender un montón sobre la Antártida, sobre el universo y sobre la vida, sobre el viaje de Juan Diego también. Y entre todos estos lugares, bueno, muchos tendrán un lugar especial en tu corazón. ¿Cuáles son los sitios, las ciudades que te gustaría volver, que por ejemplo, te gustaría llevar a tu familia otra vez y como recorrer? Gracias, Germán, por la cuña, primero que todo. El libro es realmente... habla mucho sobre ese camino que no es lineal, pues que fue el mío y pues cada uno forja su camino y a lo mejor tiene otras formas de no linealidad. Yo le guardo un recuerdo muy especial a Toronto porque yo me eché mucho tiempo en Toronto. Yo hice un doctorado en instrumentación. En Norteamérica los doctorados en instrumentación duran lo que dura el experimento. O sea, yo conocí gente que llevaba haciendo 9, 10 años de doctorado porque su experimento no había Ujú. funcionado. Dura hasta que dura la paciencia, porque también hay gente que quiere saltar a la industria o quiere simplemente hacer otra cosa. Y en ese sentido, primero fue un doctorado inusualmente largo. 6 años es bastante, sobre todo para los doctorados europeos. Uno dice 6 años, es como si fuera una vida entera. Y en esos 6 años, pues me acostumbré mucho a Canadá. Fue una educación muy completa, no solamente en astronomía, sino también pues, en tolerancia, en cómo se ve Colombia desde afuera, en cómo Mm. es la interacción con gente de otras culturas, que es algo como, suena como un lugar común, pero no es cierto. Y sobre todo da mucha perspectiva. Canadá es un país en el que uno siempre se siente muy tolerado, le da a uno la oportunidad de trabajar, pero también de compartir con muchas personas que también se sienten toleradas, que no es el caso en todas partes del mundo. Y pues fue una experiencia fantástica en ese sentido, enriquecedora personalmente, tuve experiencias desde ir a la Antártica, por ejemplo, que es la que cuento en el libro. Por ejemplo, durante mi doctorado, uno de mis compañeros de doctorado cambió de sexo y recibimos una tarjeta en cada uno de los casilleros de nosotros de qué era lo que esta persona esperaba de nosotros, cómo teníamos que dirigirnos a esta persona de ahora en Ujú. adelante. Era como un manual de instrucciones y fue muy bonito cómo la comunidad lo recibió. O sea, eso es algo, una lección muy personal que quería compartir con esa comunidad que eran los astrónomos, y para mí era pues, completamente desconocido Claro. que algo así sucediera.
y fue una gran, gran educación. La educación que recibimos también en divulgación científica en la Universidad de Toronto, pues es impresionante. En esos años, casi cada año teníamos un seminario de expresión oral, de divulgación científica, de redacción de noticias científicas, entonces también era un aprendizaje muy, muy integral. Qué bueno, no, sí, porque de hecho, pues, por si no saben, Juan Diego, pues, es tremendo divulgador, escribe para El Espectador, para varios medios, lo entrevistan de varios medios también internacionales, y pues siempre lo vemos por ahí, eh, en pantalla y en la prensa, pero igual tengo esta curiosidad, ¿cuál es tu avenida favorita de divulgar? ¿Tu medio favorito para divulgar? Le puedo decir cuál es mi menos favorito y vamos desglosando. El medio, el medio que más me dio palo que intenté, de hecho lo intenté durante 2 años, fue la columna. Horrible, horrible. Es una presión tremenda. Las columnas en Colombia se convierten como en tribunas de la opinión extrema para llamar atención. Entonces, como a partir de contraste, crear algo de atención. Y en ciencia no, como que no cuajó ese formato muy cortico, no me gustó tanto. He probado otras avenidas, yo doy charlas. Donde quiera que voy tengo pues el problema que soy extranjero en donde voy, entonces en general la divulgación se hace en el idioma del país y para dar una charla de Ujú. divulgación realmente tienes que estar afianzado en ese idioma, pero pues afortunadamente el inglés me da la oportunidad de dar charlas de divulgación. He dado charlas de divulgación en Alemania, en Italia, en Francia, en inglés. En Francia incluso di una en francés. Eh, y ese creo que es mi favorita, la charla, porque tiene una cosa que no tiene la entrevista y no tiene el artículo y no tiene el libro, teniendo cada una de ellas cosas muy atractivas, haciendo pues tareas muy distintas. Y es que después de la charla uno puede hablar con la gente, uno siente que el contacto es mucho más directo, ¿no? No es como la llamada del noticiero son 3 minutos en los cuales estás completamente pendiente del tiempo que va a durar tu pregunta, la idea que quieres transmitir con cada respuesta, porque en últimas no solamente responder a las preguntas, sino que la gente se quede con algo de la noticia entera. Claro, Mientras que muy con la charla destilado, muy comprimido. es muy comprimido, muy destilado y es muy solitario, porque cuando se cuelga la videollamada es, ¡pop!, se acabó, ya, chao. Mm. Sale la transmisión, lo que fue. Yo tengo, pues he tenido todas las experiencias, desde entrevistas que me dejaron alargarme, entrevistas que se acortan, pero tú no sabes si lo estás haciendo bien, lo estás haciendo mal. Entonces, nada reemplaza la comunicación en un auditorio con una charla, y ni siquiera tiene que ser un auditorio. Creo que las mejores charlas que he dado en la vida fue en Heidelberg. Yo di una charla en un bar, en Astronomy on Tap, que es como Ujú. astronomía en barril. Y es buenísimo porque después la gente se sienta con uno, puedes charlar, es un diálogo que tiene dos direcciones, que mucho lo que nos cuesta a los divulgadores científicos, que el diálogo sea en dos direcciones, que no sea alguien que trae la verdad revelada de la ciencia, cuenta unos chistes y está bien, sino también sientes que el diálogo va en la otra dirección, y eso también te ayuda mucho a mejorar un poco la charla, sabes en qué pedazos están quedando, qué pedazo les interesa, y nada como un auditorio en donde uno se puede quedar después y hablar con la gente. Ese formato es fantástico, Astronomy on Tap. Bueno, te iba a preguntar otra cosa, ya volviendo como a tus experiencias personales. ¿Cuál es la comida que más extrañas de Toronto y de Colombia, de Bogotá? Puede que no sea Bogotá, pero de Colombia. De Dos Colombia, comidas. sin discusión, las papas criollas. Ok. Nada que hacer, las papas criollas no tienen reemplazo. En Colombia siempre serán las papas criollas. Y de Toronto, la comida canadiense per se no es fantástica, pero por tener precisamente muchas culturas, tienen comida de la India que es muy buena. Y el roti, que es un pan, pues el naan así extendido, y está relleno pues de muchas cosas, pero el mejor roti de Toronto es en un sitio que se llama Gandhi, en la calle Queen,
Gandhi's lo extraño, mejor dicho. Como cada semana me acuerdo, uy, qué sabroso un Gandhi's, un roti de muta paneer, que son los pedacitos de queso cottage. Es un Ujú. queso, eh, eh, es un poco gomoso, como para hacer queso campesino, pero tampoco es queso mozzarella del colombiano, no es mozzarella aquí, que los italianos, donde se lleguen a enterar que nosotros le decimos mozzarella, lo que llamamos No, mozzarella. no, 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 te quitan, No, no no, sé, el la pasaporte, no, visa, pasaporte, todo. no, 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 termino por allá en una isla, no. Eh, eh, Eso con alberjas en una salsa con muchas especias es fantástico. Ese roti es fascinante y viene así envuelto como en un paquetito, como si fuera un burrito. Ya, es lo mejor de todo. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Bueno, y hablando de Colombia, pues bueno, tú vienes a Colombia más o menos seguido, especialmente con el libro, te vimos aquí bastante. Em, qué te, digamos, tienes aquí aquí en Colombia a tus papás, a tu familia? ¿Cómo funciona esa, cuando tú llegas aquí a Colombia, qué haces, digamos, cuando no estás así en modo trabajo? Tengo los últimos viajes, mis últimos 3 viajes a Colombia, que han sido durante los 2 últimos años, uno justo antes de la pandemia, después dos después de la pandemia. De hecho, los últimos 4 viajes, porque hace 4 viajes fue que estuve en la Universidad de Antioquia, en el Ujú. COCOA, como invitado del COCOA. Eh, Esa fue la última vez que nos vimos en persona. Exactamente, la última vez que y fuimos a comer, bueno, yo fui a comer mondongo y después los acompañé a comer pizza, pero yo fui a mondongos, que también lo extraño bastante. Eh, yo tengo mi mamá todavía en Colombia, mi hermana Ujú. y la familia de mi hermana, pues mi sobrino y su esposo. Y es en Bogotá. Yo soy bogotano, nací y crecí en Bogotá y es donde está mi familia todavía, pero los compromisos han sido diversos que me han llevado a Colombia. De hecho, creo que hace mucho tiempo no voy a Colombia de vacaciones, puramente de Ujú. vacaciones. Antes eran los matrimonios de los amigos, después fue ya las invitaciones profesionales. Entonces, este año he estado 2 veces en Colombia. La primera, pues, por la Feria del Libro en Bogotá, que fue fascinante, pues, porque mi mamá vive cerquita de Maloca, entonces podía caminar. En Bogotá moverse es la perdición. Hicimos un tour tremendo de casi 20 librerías, moviéndonos por toda la ciudad, promocionando el libro, porque vender un libro de ciencia no es como vender un libro cualquiera. O sea, los escritores y las plumas reconocidas o no reconocidas, porque muchos escritores no son conocidos, encuentran como un nicho más fácil. O sea, una novela siempre será una novela, o un libro de política será un libro de política, pero ¿en dónde vive el libro científico colombiano? Porque no Mm. existe, no existe. Germán Puerta, por ejemplo, que es un muy prolífico divulgador científico, sus libros pues sí se venden, pero no tienen un espacio como dentro del nicho del imaginario de los colombianos, en que puede existir un libro de ciencia escrito por colombianos. La divulgación científica no es algo que haga Carl Sagan solamente, no es algo que haga Michio Kaku o Neil deGrasse Tyson solamente, sino puede haber libros escritos por colombianos que hablen de ciencia. Lo más difícil es que la gente venza el miedo. Entonces, parte de la Mm. idea de visitar las librerías era hablar con la gente, que la gente se le quitara el miedo, porque en Colombia los libros se venden sellados, ¿no? Entonces la Sí, gente tenía la oportunidad además. de ver lo que había dentro del libro. Y, Ahora, pues, fantásticas imágenes, mapas, o sea, un detalle fantástico. Los mapas, que yo esperaría en un libro así, un mapa y ya. Muy chévere la atención a todos los mapas, no sé, de pronto los ñoños de los mapas como yo qué sé, pero me gustó mucho ese detalle. Pero claro, la gente no lo puede ojear y no lo puede mirar así tan fácil, claro. sí, ahora estamos en una campaña que se llama Penguin al Natural, que es los libros se van a dejar de vender en esas bolsas plásticas que se venden en el termosellado, como lo llaman ellos. A partir de ahora, los libros se van a dejar de vender en termosellado, y lo más difícil es, pues, contarle a los compradores que el libro, por no estar sellado, no significa que ya esté usado o manoseado, sino simplemente que no necesitamos tener plástico, y que el interior del libro también es algo, no solamente comprar el libro por la portada, sino que está ahí. Eso fue lo que me llevó la última vez a Bogotá.
de ahí salió la invitación que fue ya después en junio. Fue una invitación del Instituto Agustín Codazzi. Yo fui a hablar en la Semana Geomática del Instituto Agustín Codazzi. Es la mayor reunión de tecnologías geoespaciales en Colombia. Tecnologías geoespaciales, dígase, ver la Tierra desde el espacio. Ujú. Y entonces me invitaron como divulgador precisamente por esos mapas, por ese desarrollo de la cartografía. Yo no soy cartógrafo, yo no soy geógrafo, pero el libro tiene bastante geografía, pues porque Ujú. primero nuestro telescopio volaba y volaba en toda la extensión de un continente, y segundo porque para contar de dónde lanzamos ese telescopio, pues teníamos que contar desde dónde se lanzaba, cómo es que llegamos a ese lugar. Entonces fui a la Semana Geomática casi que por accidente, pero eh, intento moderar mis visitas a Colombia por dos razones. La primera, por razones de responsabilidad climática. Un viaje, yo no tengo carro, eh, yo siempre monto en transporte público en bicicleta, y cada vez que yo hago un viaje intercontinental, pues estoy quemando mi huella de carbono para el año. O sea, lo que tengo como guardadito para el año, tenía 2 años de no huella de carbono y en un viaje a Colombia, pues se te va todo. Incluso si lo reemplazas con créditos de carbono y todo eso, pues estás haciendo atentar a la naturaleza durísimo. Ujú. Y la segunda, pues es que yo soy astrofísico, yo soy investigador, y mi trabajo, el que paga mis cuentas, pues es el de astrofísico, y ese necesita atención también. Claro que sí. Bueno, bueno, yo creo que ya para ir cerrando, querría preguntarte qué recomendación, qué consejo, qué palabras tienes para los estudiantes que están viendo en este momento y te están conociendo a través de esta entrevista. Pues Germán, primero hay que valorar el momento en el que estamos en Colombia. Yo creo que somos extremadamente afortunados, a pesar de que en Colombia no hay recursos para el desarrollo de la investigación, los recursos están mal repartidos, estamos en una época de transición donde se está incluso forjando la idea de qué es el científico colombiano, pero tenemos muchas razones para estar contentos. Primero, tenemos excelentes divulgadores científicos, porque yo no soy el único, y te incluyo ahí, Germán, porque ustedes hacen una labor excelente en la Universidad de Antioquia, y lo que necesitamos es que no haya uno, sino que haya alguna masa crítica, Ujú. porque a lo mejor a uno le cae alguno mal, o prefiere que le hable a una mujer o un hombre o alguien que tenga un acento distinto, y en Colombia tenemos un menú fantástico de excelentes divulgadores. Entonces, ahí está perfecto, y necesitamos que más gente aprenda a echar el cuento. Entonces, es muy importante que la gente joven que está metida en la ciencia sepa contar el cuento, sepa que la ciencia no es algo que le va a caer a la gente en helicóptero en la mitad de la selva y lo van a adorar como si fuera el monolito en 2001 Odisea en el Mm. espacio. La ciencia no tiene que ser eso. Y entre todos estamos construyendo esa idea de qué es el científico colombiano. Y eso comienza desde los papás, como le cuentan a los papás que uno quiere ser científico, a la familia, y expandir eso a la comunidad. Realmente uno está haciendo patria a poquitos, esparciendo pues esa idea de la ciencia, y es una forma de ver el mundo. Entonces, no sé, yo soy malísimo para dar consejos, entonces no lo sigan si no quieren, pero no pierdan la paciencia. Ser científico colombiano es extraño, no es un ambiente en el cual la ciencia sea como algo eh, que crezca naturalmente. O sea, el científico colombiano no es el que va a pasar desapercibido en Navidad. Si usted les dice a alguien que va a ser físico, químico, bióloga, no sé, oceanógrafa, lo van a mirar raro. Entonces, que tengan paciencia, que tengan seguridad en sus convicciones, y que el trabajo con convencimiento va a dar sus frutos. Y estamos creando, estamos abriendo camino. Entonces, pues que crean en lo que están haciendo. Yo creo que no hay mejor consejo que ese, y pues las cosas se irán dando, vamos a construir lo que se vaya construyendo, y pues el camino no está trazado. Como estamos abriendo trocha, pues a veces van a encontrarse montes, a veces van a encontrarse desvíos, y pues todo hace parte de una travesía que hay que tomar con espíritu expedicionario.
No, pues sí, definitivamente. A mí sí me parece que sí deberían seguir ese consejo. No le hagan caso a Juan Diego, hagan y sigan el consejo que nos acaba de dar. No, los consejos fueron dos a grandes rasgos. Bueno, no, pues de verdad, Juan Diego, muchísimas gracias por someterte a esta inquisición, por, por acompañarnos en este momento. Quería simplemente finalizar recordando la invitación. La charla científica de Juan Diego en Orígenes es el 27 de este mes, y entonces para que estén pendientes en el horario a las 4 de la tarde, hora colombiana. Entonces, de nuevo, Germán, muchas gracias, Juan Diego. Sí, y si cuéntame. les puedo adelantar de qué voy a De hablar. unas, fantástico, claro. Todavía no tengo el título, te lo debo a Germán para después de esta charla, para anunciarlo, pero voy a hablar de el hidrógeno atómico. Voy a hablar de la estructura, de las nubes, del elemento más común en el universo, que es la materia prima para hacer nuevos soles, nuevos sistemas solares, es el elemento más común en el universo. El 90% de los átomos que nos componen a nosotros los humanos son átomos de hidrógeno. Entonces les voy a contar esta historia de cómo ese hidrógeno pasa de nubes enormes que miden miles de años luz de longitud y tienen condiciones que pueden ser como de alto vacío en la Tierra, se condensan para formar nubes en las cuales se forjan nuevos soles y se forman sistemas solares como el nuestro. Entonces, ese es el cuento que les voy a echar, la historia del hidrógeno atómico, cómo lo estudiamos en astronomía y para qué sirve. Maravilloso. Listo, Juan Diego. Muchas gracias entonces. Germán, Y adiós a muchísimas todos y gracias todas. y nos vemos el 27. Hasta Chao. luego.